Hoy, gracias a Dios, podemos iniciar un nuevo libro, una nueva carta. Terminamos la semana pasada Primera de Pedro, hoy vamos a Segunda de Pedro, pero como es costumbre los quiero enredar un poco con lo que estuvimos viendo el miércoles primero. El día miércoles estamos estudiando el libro de Josué en el Antiguo Testamento. Estuvimos leyendo el libro de Josué en el capítulo 7. Es importante porque pareciera que es como lo mismo que vimos la semana pasada en Pedro, cómo terminó Pedro, pero vemos esta imagen, esta fotografía en el Antiguo Testamento. Solo para que podamos tener el contexto y entender lo que vamos a ver el día de hoy. Cuando ellos intentan tomar la ciudad, primero toman la ciudad de Jericó. Muchos se acordarán, dan vueltas, 7 vueltas, el último día dan más vueltas. Después de eso, la siguiente ciudad que van a tomar es la ciudad de Ai. En esta ciudad suceden 2 pecados que pueden ser muy visibles. El mayor es el de Acán, el pecado de Acán, cuando Acán esconde, cuando Dios les había dicho que no tomaran nada, esconde un manto babilónico, unos lingotes de oro y unos de plata. Dios les había dicho que no. Ahora, producto de eso, ellos van a conquistar la ciudad de Ai y no pueden tomarla. No pueden conquistar la ciudad de Ai porque Dios les dice, como había pecado, y acuérdense, Josué es una muestra, una imagen de la vida llena del Espíritu Santo del creyente, y entonces no pueden conquistar, no pueden tomar eso que Dios ya les había dado por causa del pecado. Ahora muchos podremos decir, bueno, ¿y los demás qué culpa? Josué, ¿qué culpa? El problema es que también leyendo en Deuteronomio, se le había dado la instrucción a Josué que cada vez que fuera a salir a batalla, tendría que consultar al sumo sacerdote, pedir dirección de Dios. Y entonces Josué no lo hace, y por eso nunca se entera que hay pecado en el campamento y por lo tanto no pueden conquistar. Entonces vemos 2 pecados en lo general. Ahora, ¿por qué esto es relevante para hoy? Porque cuando nosotros llegamos al capítulo número 8, que ahora sí van a tomar y destruir la ciudad de Ai, Dios se acerca a Josué y le dice, no temas, versículo 1, ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube ahí. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Entonces le dice, ahora lo vas a poder hacer. ¿Qué es lo que había pasado? Se habían arrepentido. Inmediatamente Josué se tiró al suelo, rasgó sus vestiduras, le dijo a Dios, ¿por qué? Por otra parte, Acán no se arrepintió y sufrió las consecuencias. Vemos una imagen en 2 personas con un pecado similar. Uno se arrepiente, alcanza misericordia, puede tomar la ciudad, el otro no se arrepiente y por lo tanto, pues, experimenta las consecuencias. Lo que dice el Nuevo Testamento. El que confiesa sus pecados, alcanza misericordia. Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Cuál era el problema? Que quiero que podamos entender que ellos iban a tomar ahora la ciudad. Pero en el capítulo número 1 de Josué, el pueblo le dice a Josué, vamos a ir contigo, vamos a estar contigo como lo estuvimos con Moisés, solo si Jehová está contigo. Pero este fracaso había demostrado que en ese momento Dios no había estado con él. Entonces estaba con el riesgo de que la gente ya no me va a seguir. Porque como Dios no está conmigo, y esa es la condición que me pusieron, pues no me van a seguir. Y Dios le estaba diciendo, dile a toda la gente que te siga, por una parte. La otra, Josué estaba en este momento experimentando cómo es que las personas me van a seguir a mí, 1, si no está Dios conmigo, y 2, si fallé como líder. Porque en el evento pasado habían muerto 36 personas por causa de la mala decisión de Josué. No es que hubieran perdido la guerra, murieron 36 de sus hermanos. ¿Y cómo lidias con eso? Digo, por menos hoy andan quemando personas en las casillas. Entonces, Josué estaba con este conflicto. ¿Cómo voy a enfrentar a un pueblo que defraudé como líder? ¿Cómo voy a lidiar con la falta o la percepción de la falta de presencia de Dios conmigo? Y eso nos lleva ahora sí a Pedro. Vamos a la segunda carta de Pedro, porque Primera de Pedro terminó de una manera similar, con
no terminó así Pedro, sino nosotros podemos ver que cuando Jesucristo es crucificado hay dos personas con un pecado similar. Pedro al negarlo y Judas al negarlo y entregarlo. Judas no se arrepiente y experimenta las consecuencias. Y Pedro se arrepiente. Pero hablábamos la semana pasada, ¿se acuerdan qué es lo que le pidió Jesús a Pedro cuando va y lo vuelve a llamar de nuevo? Apacienta mis ovejas. Estábamos hablando hasta la semana pasada. Ahora, vamos a llamar como líder o el más platicón o el de carácter más ahí entre los discípulos, después de haberle fallado, todos escucharon cuando Jesús le dijo, me vas a negar. Todos escucharon cuando Pedro dijo, no, Dios, jamás. De Judas, pues ya se había muerto, ya recibió su consecuencia, pero de Pedro, ¿cómo vamos a seguir a un hombre que le falló a nuestro Señor? Eso es lo que podría estar en la cabeza de Pedro. ¿Cómo es que me van a seguir? Me estás pidiendo que apaciente a tus ovejas, pero te fallé. Y ellos no me van a seguir. Ahora, el contexto en el que Dios le pide esto es que había vuelto a su profesión. Estaba ya pescando, otra vez. Y lo vuelve a llamar, hablamos la semana pasada, en los mismos términos como cuando era nuevo creyente, cuando estaba él en su barca y lo llama y le dice, apártate de mí porque soy hombre pecador. Primera ocasión. Y segunda ocasión lo vuelve a llamar de una manera similar. Con los peces, estaba en su barca y le dice, apacienta mis ovejas. Y entonces estamos en ese conflicto. Veíamos la semana pasada que así termina el capítulo 2 de Pedro, con un Pedro aconsejando en todas esas áreas en las que él había caído, y veíamos, tiene autoridad moral y espiritual Pedro para decirnos eso, y decíamos, por supuesto, porque fue un hombre que cayó, pero que se arrepintió. Y es una viva evidencia de que Dios cambia corazones y puede transformar vidas. Y la palabra de Dios es y tiene autoridad a pesar de nosotros como creyentes. Y así iniciamos la segunda carta de Pedro. La segunda carta de Pedro, Pedro sabe que va a morir. ¿Te acuerdas que en este último capítulo de los evangelios dice, cuando eras joven ibas a donde querías, pero ahora que seas viejo? Y después Juan pone como anotación y dice, le dijo esto porque le estaba diciendo de la manera en la que iba a morir. Pedro sabía que iba a ser crucificado también. Entonces Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, él ya sabe que se va a morir, ya está cerca la crucifixión. Ahora, está recordando ese momento en el que de alguna forma él pensaba haber perdido esa autoridad, pero también tiene muy cerca su fin. Vamos a empezar este capítulo con Lucas. Vamos a Lucas capítulo 22, versículo 31. Apártenlo ahí el 31 y vamos a leer segunda de Pedro capítulo 1. Y si ya no los revolví tanto, vamos ahora sí. Segunda de Pedro capítulo 1. ¿Alguien podría leer el primer versículo? Les animo a que puedan subrayar esta parte. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro inicia hablando de esta fe que él estaba experimentando, que había experimentado por el paso de los años, por su relación con Dios, por haber escuchado la palabra y su fe acrecentada. Pero interesantemente se presenta en esta carta utilizando el nombre anterior al cual Dios le había dado, Simón. Ese nombre que le habrían dado de nacimiento, que ya no tenía que ver con su nueva identidad o naturaleza en Cristo Jesús, que ahora era Pedro. Entonces, desde el inicio, también en este capítulo y en esta carta va a recordar algunas cosas que él atravesó, con cierta nostalgia porque está llegando al final, pero con el propósito de recordarnos quién es el que nos afirma en esta fe igualmente preciosa como la que él estaba. Ahora, si vamos a Lucas capítulo 22, versículo 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, y utiliza este nombre, ¿no? Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero, por favor, subraya también esto si lo deseas. Pero yo he rogado por ti. Entonces, a pesar de que existía
este momento en el que Pedro iba a ser atravesado de prueba y dificultad, Jesús mismo le dice: yo he orado por ti, voy a estar orando por ti. Y queridos hermanos, a pesar de los momentos difíciles que puedas estar pasando, que podamos estar pasando como iglesia en lo individual, esto mismo es real en nuestra vida. Y podrás decir: pero ¿por qué? ¿Cómo sabes que Jesús está orando por mí? Estuvimos estudiando el libro de Hebreos y nos dice que Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, está intercediendo día y noche delante del Padre por nosotros. Entonces, estas tiernas palabras, ponlas con tu nombre: Iván, voy a estar orando por ti. Dios, Jesucristo, está intercediendo por nosotros a pesar de las dificultades. Eso quiere decir que está en su pensamiento tus dificultades y Él nos aparta de ti. Por aparte. Ahora, he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, y se lo anticipa antes del llamado, una vez vuelto. Y esta palabra es muy interesante, porque la palabra es cuando te conviertas, cuando regreses a la fe. Eso quiere decir que Pedro se alejó de la fe unos días, unos momentos, pero se alejó. Cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. No sé si recuerdas a la parábola del hijo pródigo. Se va, gasta aquello que el padre le había dado, lo olvida y llega a una condición totalmente precaria y horrible, en donde tiene que alzar los ojos y decir: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo comiendo con los cerdos? Y regresa y el padre lo está esperando. Y de la misma manera, Cristo entendía a dónde iba Pedro. Él lo entendía y le dice: he orado por ti para que tu fe no falte. Te vas a ir, pero cuando regreses, confirma a tus hermanos. Echa mano de todo lo que aprendiste de mí, e incluso de estas malas experiencias que vas a atravesar, y confirma a tus hermanos. Corintios es lo que menciona, que con la consolación que hemos sido consolados, ahora podemos consolar a otros. Nuestras tribulaciones, nuestras aflicciones tienen propósito, la de consolar a los demás, que era lo que le estaba diciendo. Entonces, regresamos y ahora sí nos vamos a seguir con Pedro. Siervo y apóstol de Jesucristo. Siervo y enviado de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, introduce aquí algo tan importante, que habéis alcanzado un acto de gracia por la justicia de nuestro Dios, no la nuestra, no la propia, una fe igualmente preciosa. Entonces Pedro nos habla como coherederos de esa fe, de esa salvación. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pedro había experimentado y pasado todos estos momentos con nuestro Señor Jesucristo. Él había comido con Él, había caminado con Él. Hoy me gustaría que podamos recordar algunos eventos en los que Pedro, con mucho ánimo, pero con poco entendimiento, caminó, habló en cosas que ni siquiera entendía. ¿Recuerdan ese momento? Porque Pedro lo va a mencionar. Cuando estando con Jesucristo, él y Juan suben al monte de la transfiguración. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿A quién ve? A Elías y a Moisés. Hemos hablado varias ocasiones. Elías, un representante de los profetas. Moisés, un representante de la ley. Jesucristo, un representante de la gracia. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Pedro? Dice: Jesús, buena cosa es esto, está muy bueno. ¿Cómo ves si ya nos quedamos aquí y levantamos unos tabernáculos? Uno para Moisés, uno para Elías, uno para ti y uno para nosotros que estamos aquí. Y entonces se escucha una voz del cielo que le dice: Pedro, él es mi hijo amado, tú calla. O sea, a él escúchalo. Tú guarda silencio, no sabes de lo que estás hablando. Ahora, podríamos pensar, Pedro estaba emocionado por lo que estaba viendo, por la experiencia que estaba teniendo. Y por eso quería quedarse ahí, pero podríamos también pensar, por ejemplo, lo que dice Isaías, que cuando el Mesías establezca su reino milenial, nuevamente se va a establecer
esta fiesta de los tabernáculos. Isaías hace mención de eso. Posiblemente Pedro está diciendo, llegó el momento, establece tu reino, vamos aquí a hacer nuestros tabernáculos y vamos a celebrarlos y ya la hicimos. O también podríamos pensar, de lo que muchos teólogos hablan, que de alguna forma Pedro estaba poniendo al mismo nivel a Elías, a Moisés y a Jesucristo. Y por eso Dios tiene que intervenir y le dice, Pedro, no sabes de lo que estás hablando. Él es mi hijo, a él escúchalo. Ahora, dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicados. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces, Pedro en el versículo 3 describe, como en todas las cosas, todo lo que necesitamos para vivir esta vida y la espiritual nos han sido dadas por su poder. Recuerda, trajo el concepto de que fuimos tomados por fieles y nos fue dada esta preciosísima fe, no por nuestra justicia, sino por la de Él. Es decir, nuestra justicia no nos ganó nada, y que todas las cosas que necesitamos para vivir esta vida como creyentes, tanto en lo físico como en lo espiritual, nos son dadas, versículo 3, por su divino poder y producto del conocimiento que tenemos de Él quien nos llamó de su gloria y excelencia, y nos las dio estas cosas con un propósito, versículo 4, para que podamos ser participantes, para que podamos tener un vistazo de la naturaleza divina. Es decir, y dice también, y nos dio preciosísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, con un requisito, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces Pedro dice, tú no tenías justicia, tú eras una pésima persona, a pesar de que a lo mejor en tu moral pensabas que eras bueno, pero no. Por su justicia, es que ahora a través de la fe en Él puede ser acercado al Padre, por una parte. Y Él, cuando tú te alejas, cuando intencionalmente corres en la dirección opuesta a las concupiscencias de este mundo, por eso veíamos como Josué, cuando te apartas del mundo y lo buscas a Él, puedes poseer aquello que Él ya te dio, esas preciosas promesas, para que puedas ser partícipe de la naturaleza divina, como Josué, conquistar una ciudad sin siquiera sacar una espada, solo dando vueltas y viendo lo que Dios hace. Cuando sin tú en tu interior tener ninguna clase de poder, puedes orar por alguien y es sanado. Puedes decir una palabra y es consolado, y tú dices, yo realmente no dije algo que proviniera de mí. Pero en esos momentos, cuando vivimos y experimentamos las promesas de Dios, nos hace partícipes de la naturaleza divina. Y Pedro estaba ahí viendo y experimentando a Cristo resplandeciente, transformado, transfigurado, con su apariencia de alguna forma divina. Y lo estaba disfrutando. Era algo que él no conocía, no sabía. Entonces, para que podamos ser partícipes de la naturaleza divina. Ahora, Pedro nos menciona esto. Vosotros también, qué bueno que tienes fe, que te has apartado del mundo, que tienes promesas, que has participado en algunas áreas de la naturaleza divina. Pero es importante, versículo 5, que pongamos toda diligencia. Y cuando dice toda diligencia, ¿el esfuerzo es de Dios o del hombre? Del hombre. Eso quiere decir que esto es una disciplina en la que nosotros tenemos que transitar. ¿Eso no es legalismo? Por supuesto que no.
Porque no estamos hablando acerca de la salvación, estamos hablando de porque tenemos salvación, tenemos que estar diligentes. ¿En qué? Añadid, es decir, a esta fe tan preciosa que no es de ti, sino es de Dios, añade virtud. La palabra virtud que encontramos aquí literalmente significa excelencia moral. Es decir, que teniendo y sabiendo que no éramos nada y que no, en Dios no teníamos nada, pero que por la fe fuimos acercados a Él, eso no impide o no implica que no busquemos comportarnos como a Él agrada. El creyente debe de caminar en una excelencia moral. ¿Y qué pasa si no puedo? Querido hermano, la palabra de Dios, si lo hemos mencionado, no te pide cosas para decirte, no puedes. Nada más quería ver que lo intentas para que fallas. No lo hace así. Por eso empieza Pedro diciendo que todas las cosas que pertenecen a esta vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Él. El conocimiento que tenemos o que buscamos tener y que nos acercamos a Dios y la comunión que tenemos con Él nos capacitan para buscar y para caminar en esto que nos está pidiendo, una excelencia moral. ¿La excelencia moral gana la salvación? Ya lo sabemos, por supuesto que no. Pero como tenemos salvación, debemos buscar añadir a nuestra fe virtud, una excelencia moral en nuestro caminar, en nuestras palabras, en nuestra conducta, en nuestro carácter. Ahora, no se queda ahí, sino que nos menciona algo más. Dice que aparte de esta virtud, conocimiento. Y es que, como en el caso de Apolos, que nosotros podemos leer en el libro de Hechos, él conoció, o lo que sabía era únicamente hasta el bautismo de Juan. Y entonces Priscila y Aquila lo toman aparte y le enseñan lo que faltaba. Entonces también estuvimos estudiando en Colosenses y Corintios que es necesario, que lo que Dios le agrada, que lo que Dios busca es que crezcamos en el conocimiento de Él. Timoteo también nos menciona creciendo en el conocimiento de Él. El creyente, también lo estuvimos leyendo en Santiago, también lo estuvimos leyendo ahorita en la primera carta de Pedro. Necesitamos desear la leche espiritual, tener conocimiento de Él. Ahora, esto quiero que notemos, no es, y ya lo hemos hablado varias veces, únicamente algo puramente intelectual. Esta teología, este conocimiento de Él debe tener un resultado en nuestras acciones. Por eso Pedro está diciendo, lo conociste, tuviste fe, la fe vino por el oír la palabra de Dios. Ahora añade virtud, una acción. Pero esas acciones deben de estar dirigidas y guiadas por el conocimiento de Él. ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que a Él le agrada? Después de conocimiento nos menciona, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué crees que necesitamos dominio propio? Dominio propio porque si estamos caminando o buscando caminar en una excelencia moral y estamos acumulando conocimiento, podemos tener la tendencia de sentir, percibir a cada uno de nosotros de una manera muy por encima de lo que deberíamos de hacer. ¿Qué es lo que sucede con las personas? Es que yo no miento y la verdad me cae gordo los que mienten y yo ya no sé si voy a ir a la iglesia o no porque, como digo, muchos lo hemos escuchado, ¿no? Es que no voy a la iglesia porque son puros hipócritas. Y el dominio propio describe eso, es el poder controlar, el poder dominar quién eres y ponerlo bajo el dominio de Cristo. Porque no se trata únicamente de hacer buenas obras, sino que como veíamos también en Corintios, si yo repartiera mis bienes a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, no sirve de nada. Entonces esa excelencia moral y ese conocimiento debe estar bajo el dominio de Dios, bajo el dominio de su palabra. Y necesitamos tener ese dominio propio. Y ese dominio propio también nos recuerda paciencia. Paciencia para los que no están caminando de esa forma. O paciencia para cuando no suceden las cosas como nosotros nos gustaría que pasaran.
porque están las dos cosas. Pablo describe: ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer, no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, Pablo describe esta lucha que tenía su cuerpo con su espíritu, en la que todos nos vemos involucrados. Todas las semanas, todos los días, esta lucha con nosotros mismos, contra nuestros deseos, contra nuestras pasiones. Paciencia. O otro, cuando nosotros hemos superado algunas cosas, tenemos dominadas algunas cosas, pero nuestros hermanos no, nuestros hijos no, nuestro esposo no, nuestra esposa no. Y entonces necesitamos esa paciencia para entender que Dios está tratando con todos nuestros hermanos y que debemos de aprender a esperar. O paciencia también cuando inmaduramente pensamos que por estar obrando de esa manera, por estar buscando a Dios en conocimiento, por tener bajo control nuestras pasiones, Dios debería de actuar de una forma o de otra. Porque no sé si te has dado cuenta que cuando más estás buscando a Dios, cuando según tú más o mejor te estás portando, es cuando no funcionan las cosas como te gustarían. Porque piensas que debería de ser un intercambio de yo te hago bien, Dios, y tú me regresas con un bien. Y no funciona de esa forma. La vida es compleja. Y de hecho, el caminar en una excelencia moral, Timoteo lo explica, los que quieran vivir piadosamente van a experimentar persecución. Porque el mundo no entiende la bondad, no entiende la misericordia, no entiende el amor. Entonces vas a experimentar persecución. Por eso dice paciencia. ¿Y a la paciencia qué? ¿Qué es la piedad? Habíamos dicho, son toda esta serie de acciones o esta serie de actos que evocan o que nos relacionan con Dios. Es andar en sus caminos, una vida sometida a Él. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Podríamos decir, no es lo mismo, sabemos que no. Existen varias palabras en griego para el amor. La palabra que vemos aquí, afecto fraternal, es el nombre de un queso que a lo mejor a algunos les gusta, o de una iglesia como te quieras acordar, en Apocalipsis, Filadelfia. Filadelfia quiere decir esto, amor fraternal. ¿Por qué a la piedad tendríamos que añadirle amor fraternal? ¿Y por qué no nos saltamos directo al amor? Porque lo que nos describe en Corintios capítulo 13, el amor no hace esto, no se irrita, no busca lo suyo, no es pendenciero. Si ponemos este nombre, vamos a hacer el ejercicio, que ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Vamos a 1 Corintios 13. Y para no quemar a nadie más, hermano Lucio, perdón, pero es que contigo ya tenemos historia de no enojarnos tanto tú y yo. ¿Podrías leer 1 Corintios 13, a partir del versículo 4, versículo 4 y versículo 5, pero en vez de poner la palabra amor, pones tu nombre? Y bueno, ahorita le pregunto a su esposa que está junto, ¿es completamente verdad esto, hermana? Esto no es completamente verdad si ponemos ninguno de nuestros nombres. A pesar de que estamos buscando caminar en Dios, a pesar de que lo amamos o buscamos de alguna forma serle gratos, no es completamente realidad en nuestra vida hasta el día de hoy. Pero cuando en este capítulo ponemos el nombre de Jesús, todo cambia. Jesús es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso. Jesús no se envanece, Jesús no hace nada indebido, no busca lo suyo. Se vuelve completamente real. Se vuelve completamente real. Cuando regresamos ahorita a Pedro, nos está diciendo amor fraternal, un amor un poco más natural para el ser humano, es compañerismo. Entonces, cuando estás haciendo toda esta serie de actos piadosos, excelencia moral, paciencia, nos dice, primero, da el paso de que esto se guía a través de la amistad, del compañerismo, fraternidad. Hazlo, a lo mejor no totalmente abnegado al principio, porque no es algo natural completamente en ti, pero busca hacerlo por amistad, con un deseo inicial. Y después a este amor fraternal, súmale el amor que proviene de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que cada una de estas cosas no son naturales en nosotros. Pero
a través del glorioso poder de Dios y la fe que nos ha dado, podemos caminar por esto. Dios sabe y entiende que naturalmente no es lo nuestro y que posiblemente, como en el caso de Pedro, hemos llegado a fallar en esto y que podemos llegar a experimentar esa sensación de vacío de no siento tu presencia, Dios, porque te he fallado. O podemos llegar a experimentar, ¿y ahora cómo voy a ver a los ojos a los que les he fallado? Pero Jesús mismo se acercó a Pedro y le dijo, Pedro, sé que te vas a alejar, pero cuando vuelvas, conforta a tus hermanos, anímalos. Ahora, Jesucristo no está haciendo una concesión para que pequemos, pero Él sabe quién somos. No quiere decir que esté bien con el pecado, ya entendemos perfectamente esto. Pero Él conocía los hechos de Pedro. Él había perdonado el pecado de Pedro. Y le dice, cuando vuelvas, consuela, conforta, pastorea a tus hermanos. ¿No me desechaste, Dios? Por supuesto que no. Te llamé sabiendo quién eras, que eras Simón. Pero ahora te digo, eres Pedro. Y es exactamente lo mismo con nosotros. Todos tenemos pecado. ¿Es algo de qué sentirnos orgullosos? Por supuesto que no. Necesitamos arrepentirnos. Y Pedro nos propone un camino que podamos ir añadiendo en nuestro día a día. Esta semana, excelencia moral, paciencia, dominio propio, virtud, ya dijimos. Y que cuando estemos haciendo todas estas cosas, nos demos cuenta que no podemos. Y que realmente lo que siempre hemos necesitado es a Él. Continúa Pedro y dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice, hey, ¿estás aburrido con tu vida? Te voy a dar una tarea para que te mantengas bien ocupado. Camina en esto, busca esto, para que no estés ocioso y que tenga fruto el conocimiento. Y nos describe algo. Estas cosas que están aquí no solamente son posibles, sino son el fruto de andar con Él. Esto es como deberíamos de vernos como creyentes. Y desafortunadamente cada vez más la iglesia contemporánea se acostumbra a no vivir de esta forma. Y justifica en los errores de los demás su pobre vida espiritual. Cuando no tiene que ver con los demás, tiene que ver con una falta de sometimiento interno a quien es Cristo y con un aplicar la verdad y el conocimiento a su caminar. Vuelvo a repetir, entonces ya no debemos fallar, por supuesto que no, pero como en palabras de Juan decía, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si hubierais pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo. Entonces, versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, Pedro habla de esta parte, de este esfuerzo, de esta voluntad humana, de esforzarnos, como dice en Timoteo, en su gracia, para caminar de esta manera, para mantenernos firmes. Y continúa diciendo, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a experimentar lo que mencionaba al principio, esta probadita, esto de la naturaleza divina. Y continúa diciendo, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y Pedro habla de la necesidad que tiene él tenía como pastor, pero que nosotros tenemos como hermanos, de recordarnos esto. Dice, no es porque no lo sepan, seguramente todos saben que necesitan ser pacientes,
Seguramente todos saben que necesitan vivir en una excelencia moral, pero no lo hacen, o no lo hacemos más bien. ¿Es por desconocimiento? No, es porque necesita ser ejercitado. Y Pedro dice, se los voy a repetir las veces que sean necesarias. Sabiendo, pues tengo... ¿Alguien puede leer el versículo 13? También 14. Y el 15. Pedro ya se iba a morir. Y no de una muerte como fácil. Y en vez de estar entretenido con su dolor, resentimiento, preparándose para la muerte, él tenía una preocupación. No que la palabra de Dios no fuera efectiva, no que el Espíritu Santo no tuviera poder, no que Él fuera más necesario que Dios, pero Él amaba tanto a los hermanos que decía que aún después de haberse ido y de estar muerto, quería estar seguro que ellos iban a estar caminando en estas cosas, porque eran importantes. Eran importantes, y por eso Pedro dice, yo se las voy a repetir. Hermanos, que nunca llegue ese momento en nuestras vidas en las que pensamos saber todo. Hemos hablado en otras ocasiones de Pablo, que estando también cerca de la muerte, como lo menciona en una de las cartas, pide, tráiganme mis rollos, tráiganme mis libros. Y uno decía, bueno, Pablo, ya sabes mucho, ya escribiste muchas cartas, ya date unas vacaciones. Y él, en su momento final, quería seguir aprendiendo más del Señor, porque sabía que la lucha que tenía con su carne no iba a parar hasta que estuviera muerto. Y necesitamos seguir exponiéndonos a la palabra, necesitamos seguir exponiéndonos a la iglesia. Hermanos, eso es lo que no nos gusta a veces a muchos de la iglesia o de la Biblia o de tener un devocional, que duele exponerte a los ojos de los demás. No nos gusta que las personas nos digan lo que somos, aunque sabemos lo que somos y aunque les damos la razón, pero no me lo tenías que decir tú. Y nos encantan malinterpretar y sacar de contexto versículos como no juzguéis para que no seáis juzgados. Eso está en boca de muchísimos cristianos, porque duele que muestren, que nos digan nuestras verdades. Pero necesitamos escucharlo. Este tipo de tiempos en los que estamos juntos, en los que hay roces, en los que hay comentarios entre nosotros, son necesarios. O para mostrar realmente quiénes somos, o para probar nuestra paciencia, o para darnos oportunidad de caminar en esta excelencia moral, o en diligencia, o qué sé yo. Esos momentos son necesarios. Por eso es que Dios nos sembró en un grupo, en una familia, en una iglesia. Estaba hablando ayer con mi papá, mi pastor de esto. Estábamos hablando de las diferentes denominaciones. Y yo le decía que una convicción que tengo el día de hoy es que Dios no tiene el más mínimo interés en reconciliar los aspectos, por lo menos ahorita teológicos, entre las diferentes denominaciones. ¿Por qué? Porque mejor quiere darnos la oportunidad de amarnos a pesar de las diferencias. Es mucho mejor. Porque de estos aspectos de los que hablamos son, claro, secundarios, que no tienen que ver ni con la salvación ni con nada de esto. Y si tú dices que debemos de llevar o velo, y tú dices que no, está bien tú que dices que no, está bien tú que dices que sí, pero somos capaces como creyentes de convivir, de amarnos a pesar de esta diferencia secundaria que podemos tener, que no afecta nada en la fe. Y esto es lo que está diciendo Pedro. Es importante que el cristianismo tenga un efecto en nuestra vida. Es importante que las personas realmente puedan notar que existe una diferencia. Van a encontrar a hombres y mujeres que caen, que tienen problemas como cualquiera, pero que con la ayuda de Dios entienden cómo levantarse, cómo enmendar sus errores, cómo arreglar lo que descompusieron y caminar como es adecuado. Versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria,
le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el monte santo. Y está describiendo este evento que hablamos hace ratito, la transfiguración. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, describe primero la fe que tenemos, el conocimiento que tenemos, que le añadimos excelencia moral, paciencia, dominio propio, piedad. Ya nos los describió. ¿Cómo es que todas estas cosas deben regirse? Ya habló acerca del conocimiento. ¿Cómo es que todas estas experiencias se embonan una con otra? Pedro dice, lo va a repetir un poco más adelante, pero dice, todas estas cosas que yo les estoy diciendo no son una percepción, una idea mía. No es algo que se me esté ocurriendo. Incluso todo este testimonio que yo les he dado, y da el ejemplo, como cuando les conté que estuvimos en el monte y vimos a Jesús transfigurarse y escuchamos la voz. Sí, todo esto fue una experiencia, pero si no quieres creer en lo que yo digo, cree en lo que dice la palabra profética más segura, al cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué es lo que sucede? Posiblemente lo has experimentado. Estás teniendo alguna cosa en tu vida. Te dicen tus padres, te dicen tus hermanos, me da igual. Te dicen los vecinos, ese chismoso que me tiene que decir. Vienes a la iglesia, escuchas un mensaje, ¿por qué? ¿Quién le contó al pastor? Te dice algún hermano y tú dices, no, yo no creo nada de lo que ustedes me dicen porque ustedes hablan de dientes para afuera. Pero dices, ve a la palabra. Si no quieres creer en las personas que Dios usa, las circunstancias que Él puede utilizar como experiencias, como visiones, como apariciones, como lo que Él quiera usar, acude a la palabra. Y si te lo dice la palabra, eso es lo que vale. Esa es la palabra profética más segura. Fue Dios inspirando a hombres y ahí está. Y si te das cuenta que hay una congruencia en lo que te han dicho, en lo que se ha enseñado y lo que Dios te está mostrando, entonces eres un duro de corazón y un rebelde. Eso es básicamente lo que está diciendo Pedro. Vuelvo a repetir, dice, tenemos la palabra profética más segura. ¿Podemos dudar de nuestros sentimientos? ¿Podemos dudar a lo mejor del comentario, el consejo de un hermano? Podemos dudar. ¿Podemos dudar de la palabra? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, Pedro, siguiente capítulo, no lo vamos a ver hoy, no se asusten, va a hablar acerca de los falsos profetas y de los falsos maestros. Y esto está haciendo a forma de introducción. En la mañana estábamos comentando acerca de esto. Pablo inicia capítulo 14 de 1 Corintios diciendo, sobre todo los animo a que profeticen, en este sentido, en el que hablen de parte de Dios, en que enseñen lo que es de acuerdo a la palabra. Háganlo, practíquenlo, porque si llegan personas a un lugar y lo que ven son manifestaciones, posiblemente porque no lo están entendiendo, se asusten. No quiere decir que estén mal, cada cosa tiene su lugar. De lo que estaba hablando que era de las lenguas. Las lenguas están diseñadas para la práctica personal. La profecía está diseñada para la práctica congregacional. Nos dice 1, 2, para más 3, en orden. Y si uno está hablando, el otro espere su turno. Ahora, aquí Pedro empieza a hablar acerca de esto.
entendiendo primero, tenemos que entender que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿A qué se refiere? Que si alguien te viene y te dice, mira hermano, es que Dios me reveló algo nuevo, que nadie sabe, solo yo lo sé. Dile muchas gracias. Este es el problema con muchas de las sectas. La profecía nunca fue ni concebida, ni tuvo el propósito de dársela a una sola persona para él mismo y que esté aislada de la palabra. Esto no es así. La profecía es palabra de Dios a los hombres y está regida por su palabra. Entonces, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, Pedro nos dice, si alguien te habla, el problema es que hoy muchos tienen problema con la palabra profecía, a lo mejor por las malas experiencias que tuvieron en el pasado, pero Pedro no tenía problemas con la palabra profecía. Decía, si algo viene con la profecía, escúchalo. Tesalonicenses dice, no menosprecies la profecía, pero el siguiente versículo dice, pero examínalo todo. Primera de Corintios dice que se turnen, que hable cada quien lo que tiene que hablar y los demás juzguen si tiene que ver con la palabra, si es verdad. Entonces, la palabra de Dios nos enseña esto. La profecía es la inspiración del Espíritu Santo a hombres o mujeres que hablan de parte de Él, siempre basado en la palabra, nunca nada privado, una revelación que nadie sabe, sino es algo que tiene que ver con la palabra, pero que incluso si a ti te pasa que te dan una profecía y tú dices, no, pues no sé, a mí me da dudas, va a la palabra. Y si está en la palabra, créelo. ¿Cuál es el problema? Está en la palabra. Entonces, no hay aquí problema en esto. Ahora, vamos a terminar. Simplemente vamos a terminar con esto. Nada más quiero que volvamos a leer Lucas. Nos quedamos en el versículo 32. Vamos a leer el 33. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro vio a Jesucristo transfigurarse. Pedro experimentó y vio sanidades. Pedro caminó en el mar. Digo, a lo mejor de experimentar sanidades, unos podrán decir milagros, otros podrán decir, pero caminar en el mar es algo como que no cualquiera. Ver a Jesús transfigurado, no cualquiera. Jesucristo le lavó los pies. Te los pudo haber lavado alguien, el podólogo o quien quieras, pero Jesucristo, otra cosa. Cenó con Jesucristo, escuchó sus palabras, vio la alimentación de los 5,000. Y a pesar de verlo, seguramente se seguía preguntando, es que no vi en el momento que empezaron a aparecer más peces, ¿cómo funcionó? Y aún así, y bueno, una más, le pregunta a Jesús, ¿quién soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, bienaventurado Pedro, porque esto no te le reveló ni carne ni sangre, esto es del Espíritu. Y aún así, Jesús le dice, Pedro, me vas a negar. Pedro le dice, no, yo nunca voy a hacer eso. Pero Jesús le dijo, sí. Y Pedro, no. Y le dice, sí, Pedro, antes de que cante el gallo 3 veces. Es decir, antes de que acabe este día. Y casi podríamos escuchar lo mismo en nosotros. Me vas a fallar antes de que empiece el lunes. No, ya escuché la palabra, voy bien animado. Dios sabe quiénes somos. ¿Es una justificación? No. Es un aviso. Es un recordatorio de nuestra vulnerabilidad y fragilidad como seres humanos. Necesitamos entender la gran necesidad que tenemos de Él. Todos los días, todos los momentos. Podemos saber y testificar que los momentos en los que más le hemos regado son las veces que más nos hemos alejado de Él. Si sabemos esto, si sabemos que existe constante la posibilidad de alejarnos, persistamos en Él. Y como dijo Pedro, con esto no van a estar ociosos y van a estar dando fruto, resultado de la palabra que ya tienen. Vamos a orar. Padre, gracias por
porque hoy pudimos escuchar tu palabra. Ay, Padre, queremos encomendarnos a ti, queremos encomendar nuestras almas a tu gracia, a tu misericordia, Dios. Padre, derrama de tu poder, derrama de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Ayúdanos a vivir como es digno de ti. Padre, ayúdanos a despertar de este letargo, de esta comodidad, de esta necedad de vivir la vida como vivíamos antes y solamente diciéndonos cristianos, Dios. Que las personas puedan ver el cambio, que podamos conocerte a ti, Dios, que podamos conocerte a ti. Bendito eres. Amén.